Saludos cordiales, estimados colegas en salud, miembros del equipo multidisciplinario de salud, líderes, todos gestores. Sean bienvenidos a esta sesión de buenas prácticas en humanización. Vamos a tocar un tema especial que es mirando mi ser para atender a otro ser. Declaro no tener conflicto de intereses y que la presente exposición es de mi estricta responsabilidad, basada en la información científica actual y en mi experiencia profesional y la presencia en diversos eventos que enriquecen el conocimiento. Quiero comenzar invitándolos con esta frase. Dos frases en realidad de Hipócrates que están relacionadas a humanización en salud. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Y eso lo decía Hipócrates hace miles de años. Empezamos con una pregunta que es, ¿cuál es la razón de ser de las profesiones en salud? Los invito a pensar por unos segundos, a responderse, a buscar cuáles son esas respuestas que vienen hacia nosotros en este momento. Y cuando tenemos algunas ideas, nos encontramos entonces con que en el día a día, en salud, nosotros atendemos a la gran trilogía en salud. El paciente, quien viene a buscarnos porque sufre, porque tiene un sufrimiento, algo que lo aqueja, porque tiene un dolor. Al familiar del paciente, quien es que lo acompaña, que muchas veces es un cuidador y no es un familiar también, mucho se ve. Y el equipo de salud, que es el equipo multidisciplinario que lo atiende. Y alrededor nos mira, sin duda alguna, la sociedad civil. Pero esta es la trilogía que trabaja todos los días en salud. ¿Y quiénes son? Son seres humanos. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de las profesiones en salud? Las personas, los seres humanos. Nosotros somos personas que atendemos personas. Y entonces nos invita a mirar que cada persona tiene una multidimensionalidad. Esa multidimensionalidad que tiene diversas esferas. La esfera física, nuestro cuerpo, donde se encuentran todos nuestros antecedentes patológicos, nuestros estilos de vida, nuestra alimentación, nuestra vida cotidiana y las costumbres que tenemos allí. La esfera emocional es aquella que está relacionada a nuestros sentimientos, a lo que nosotros llamamos el corazón. La esfera mental es la esfera encargada de recoger todo el conocimiento desde que nacemos hasta que nos vamos, porque aprendemos hasta el último segundo de nuestra vida. La esfera social, donde se encuentran todas las relaciones que tiene el ser humano en su casa, el núcleo familiar, la familia extendida, las relaciones a nivel de estudio en las universidades, en las instituciones, en el trabajo, en las instituciones que lideramos, de las cuales somos miembros, ¿verdad? La esfera valórica, donde se encuentran los valores que rigen nuestra vida, nuestro quehacer diario, y que se van fortaleciendo en el tiempo. Y la esfera más importante que en los últimos años, obviamente, hablamos más de ella, se ha desarrollado mucho más en todos nosotros probablemente. ¿Por qué? Porque el tiempo de pandemia nos enfrentó a algo importante, a la muerte, al riesgo de morir. Y en esa esfera espiritual, ¿qué tenemos? Tenemos la fe, la esperanza, algo importante, el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. En esta parte espiritual también se encuentra en qué religión creemos, pero fe, espiritualidad y religión son diferentes. Los invito a revisar un poco más de este tema. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta
que la trilogía en salud conformada por personas, por seres humanos, tiene todas estas esferas para poder liderar en salud, para poder garantizar y trabajar bajo una gran sombrilla de humanización en salud, debo empezar por mí. Y entonces los invito a mirarse. ¿Cómo están en estos momentos en que asisten a esta sesión, que la están escuchando, que la están viendo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estar aquí, en esta escena, en esta otra escena? ¿Qué se siente? ¿Qué percibo? O estar aquí. A lo mejor aquí, a lo mejor aquí, a lo mejor aquí o aquí. Entonces, cuando yo los invito a pensar en cómo se sienten mirando estas imágenes, quiero que se pongan en el lugar de los pacientes, de los familiares, y piensen cómo se sienten ellos. Para poder hacer un cambio en gestión de humanización en salud, tendría que pensar cómo se siente la persona con la cual interactúo, a la cual le presto un servicio. Entonces, antes de plantear algo, antes de hacer algo, antes de decir algo, tratar de ser empático. Más adelante lo veremos, pero ya se van desplazando algunos desafíos que tenemos en la atención. Cuando recibimos a alguien en salud, esa persona que viene con un sufrimiento. Tiene un dolor que le aqueja, que puede ser físico, que puede ser en alguna de las esferas, que puede tener un dolor total, como decía la doctora Cicely Sanders, y que puede sentir que tiene una pérdida, o puede no ser consciente de que tiene una pérdida, pero la tiene. Y esa persona que sufre tiene diversas manifestaciones. Y es muy probable que no solamente tenga una pérdida, sino varias pérdidas en simultáneo. Y es probable que tenga un dolor que no pueda manejar frente a un diagnóstico, frente a una enfermedad, frente a un proceso de morir. Y que nosotros lo vemos en la emergencia, en la consulta, en la hospitalización. Y que si no tenemos en cuenta que esa persona, todo él o todo ella es sufrimiento, ¿cómo podríamos hacer un proceso de mejora? ¿Cómo podríamos plantear un proceso de mejora? Mirémonos a través de ellos. Y cuando una persona está en sufrimiento, porque ha tenido un dolor, una pérdida, requiere hacer un proceso de duelo, que significa transformar ese sufrimiento en una nueva relación, transformarlo en otra forma de relacionarnos con lo que se ha perdido. Si hablamos de salud, una de las cosas que hacen los pacientes es tener que aceptar que tienen una enfermedad, salir de ese proceso de negación, pasar por las diferentes etapas de duelo para aceptar su situación y emprender el camino de la resiliencia también. Entonces se suman diversos conceptos que los invito a revisar con detenimiento. Dolor, pérdida, sufrimiento, duelo. Cuando hablamos de pérdidas, es importante decir que éstas nos acompañan a lo largo de la vida, que éstas nos moldean a lo largo de la vida, pero que en nuestro paciente la primera pérdida que tiene, la más importante, es de su salud, y que al perder su salud, al perder ese equilibrio de bienestar, ¿qué sucede? Probablemente aparecen otras pérdidas relacionadas a los roles habituales que él tenía. Si trabajaba, ya no trabaja. ¿Por qué? Por diversas razones. Puede ser que las funciones corporales no le permitan, que haya perdido autonomía, que haya perdido el trabajo por la enfermedad. Hay pérdida de relaciones. Nosotros vemos en los niños, cuando tienen, por ejemplo, una enfermedad rara, ¿qué sucede? El padre huye de la escena, huye de la casa.
y se queda la madre sola afrontando el diagnóstico muchas veces. Pérdidas de tiempo, materiales, económicas. Cuando los padres internan con sus niños en el hospital 24 horas por 7, pierden muchos detalles de los que estamos hablando. Y si es el varón el que se hospitaliza, hay pérdidas de tipo económico. Es importante hablar que las pérdidas no solamente están relacionadas a las personas, están relacionadas también a las oportunidades, a los planes, a los proyectos. Se dice que no se pierde la dignidad, pero muchas veces nos encontramos que sí podría ser. Llegamos a un borde, a un límite. La pérdida de las mascotas es una gran pérdida también. Y la pérdida de las personas, de nuestra familia, el núcleo familiar, el esposo, la esposa, la madre, los hijos. La familia extendida, las tías, los tíos, los abuelos, los primos, los amigos, los conocidos. El tiempo de pandemia nos mostró cuán importante fueron todas estas pérdidas. De un día para otro nos cambiaron la agenda. Y así vienen nuestros pacientes a vernos. Entonces, cuando viene alguien a visitarnos al salud, a vernos en salud, a pasar una consulta, una atención en emergencia, una atención en hospitalización, o lo vemos en la unidad de cuidados intensivos, esa persona tiene múltiples pérdidas. No solamente está relacionado al tema enfermedad de ese momento. Entonces así podemos entender qué está pasando con ella o con él. Podemos entender por qué está atravesando con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha ira, con silencio a veces, con negación. Como les decía, estas pérdidas nos acompañan a lo largo de la vida. Desde que nacemos, dicen que una gran pérdida es salir del vientre materno. Claro, porque ahí estamos felices y salimos a la vida a luchar. Estas pérdidas nos generan duelos. Los duelos no son más que las manifestaciones emocionales frente a una determinada pérdida. Y este aprendizaje es desde pequeños, no lo olvidemos. Todos nuestros pacientes, desde los más pequeñitos a los mayores. Podemos construir entonces a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, seamos pacientes, familiares o equipo de salud, una línea de pérdidas, fíjense ustedes. Y podemos darnos cuenta entonces cuando tenemos un paciente adulto, y eso para pensar en los procesos de mejora de gestión de atención, cuando él está al final de la vida, se acuerda de muchas pérdidas que tuvo antes y que no hizo el proceso de duelo correspondiente, que no hubo el proceso de transformación correspondiente de ese dolor. Y ustedes cuando escuchan hablar a alguien varias veces de un mismo tema, es porque algo tiene que encontrar allí que le falta solucionar. Podemos entender así a cualquier paciente, escuchando, prestando atención. Los invito a hacer su propia línea de pérdidas. Lancen una línea, dependiendo de la edad que tengamos, 20, 30, 40, 50, 60 o más años, trazamos una línea y nos dedicamos a una fracción de nuestra vida y vamos construyendo a lo largo de ella. Y vamos tocando nuestro ser. A través de ese amor incondicional que nosotros vamos a tener para poder mirarnos, para poder mirar mi historia, no la historia del otro, mi historia, puedo entender la historia del otro. Puedo entender al otro en su multidimensionalidad de ser. Puedo entender al otro en las expresiones físicas, emocionales, sociales, intelectuales, valóricas y sobre todo espirituales. ¿Cuál es nuestra labor en salud? Este es el corazón más importante. De aquí se desprenden muchas cosas. Nuestra labor con un marco siempre de humanización en salud, de respeto a la vida humana, de respeto a la dignidad humana, de respeto a ese ser humano por el hecho de ser ser humano. Nuestras funciones es curar cuando podemos, hasta donde podemos, pero siempre tratando de hacer algo
diagnóstico y tratamiento oportunos. De nada vale que sean tardíos en muchas enfermedades. Busquemos siempre la excelencia en el diagnóstico y tratamiento oportunos. Curar cuando podemos, cuando la tecnología es posible, y aprender a saber decir también hasta aquí. Cuidamos siempre, todo el tiempo. Así ya no podamos curar, seguimos cuidando. ¿Y saben qué? Acompañamos siempre, todo el tiempo. Como líderes en salud, como profesionales de la salud, que vamos a impulsar, que vamos a gestionar grupos, que vamos a hacer cambios para que haya una gestión de humanización en salud. No olvidar que cuidamos siempre. Curamos cuando se puede, cuando tenemos los recursos disponibles, el conocimiento, la tecnología, y que acompañamos siempre. Les dejo una tarea para pensar. Cuando hacemos la historia clínica es un instrumento técnico, administrativo, legal, y podemos crear más cosas, investigación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el hacer la historia clínica? Es entrar en la vida de alguien. Es que esa persona abra su corazón, abra su vida frente a quien está elaborando la historia. Y en esos momentos en que esa persona está hablando, está contando su historia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos anotando, sí, muy rápidamente, o estamos escuchando, o a veces no prestamos atención. Ese momento es un momento de acompañamiento privilegiado. Así es. Es un privilegio que alguien abra su vida y su corazón a un desconocido. Y ese desconocido somos nosotros, el equipo de salud. Esa persona nos habla a través de la estructura de la historia clínica, de toda su vida, de su intimidad. Y ahí trae parte de sus pérdidas y de sus duelos. Y ahí somos acompañantes. Y ahí ayudamos muchas veces a sanar, porque escuchamos. Ese detalle no nos lo enseñan así. Pero luego uno va aprendiendo que es así. ¿Y qué es importante hoy? Y que es motivo de un proceso de mejora importante y de inmediato. Hacen historias clínicas que dan pena. No son las historias clínicas como deberían ser. Ahí tenemos un gran desafío. En salud, vivimos un proceso constante de aprender, desaprender y volver a aprender. ¿A través de qué? Del curar, cuidar y acompañar. ¿Y cómo lo hacemos? Yo les muestro esta figura como que en escalones, porque cuanto más sabemos, más respeto y humildad debemos fortalecer en nuestro trato hacia las personas, como pacientes, familiares y equipos de salud. Y aquí los invito a acompañarme en esta lámina, en los zapatos de un paciente, de un familiar y como miembro del equipo de salud. Todos nosotros, de alguna manera, hemos pasado por esos roles en alguna etapa de nuestras vidas. Y necesitamos que nos miren con respeto, que nos miren con humildad, que nos traten con humildad, que sean empáticos con nosotros, que significa trato de entenderte, no logro entenderte, no logro calzar en tus zapatos porque mi pie es más gordito y tu pie es más flaquito, porque mi dedo gordo es muy grande y el tuyo más pequeño, porque tengo un empeine más alto y tú más bajo.
pero trato, entiendo. Y eso me lleva a qué? De la empatía salto a la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es la empatía en acción. Te entiendo y me comprometo a ayudarte. Quiero ayudarte. Pongo todo lo que tengo a disposición, que conozco, que sé, para ayudarte. En un marco de amor incondicional que significa ese amor sin juicios. Ese valorar la vida humana sin juicios. Y respetando la espiritualidad de esa persona. ¿Qué es la espiritualidad? En un momento en que me diagnostican una enfermedad, es encontrarme con por qué y para qué es. Es encontrarme con incertidumbre. Es preguntarme cuál es el sentido de mi vida, qué he hecho hasta hoy, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, quién sabe. Es encontrarme con la fe o perderla. Es encontrarme con diversos conceptos que a lo mejor me generan incertidumbre, me generan dudas con la propia religión, ¿sí? Es tener apertura cuando vemos a un paciente, que puede ser de cualquier credo, pero si entro por la espiritualidad, no hay ninguna barrera. Y es importante también saber de otras religiones. Es importante buscar un instrumento que nos una a todas. Por ejemplo, yo les voy a contar en estos momentos, si me permito unos minutitos para poder continuar, que cuando veo un paciente, uno no sabe de qué religión es a veces. Lo vemos en la historia o se lo preguntamos, pero a veces él está en conflicto o ella está en conflicto. Entonces, ¿qué suelo usar? Suelo usar algún texto como referencia y desde ahí entrar a una reflexión. No necesariamente por ser católico, evangélico, cristiano, no. Simplemente un texto que permita hablar, que permita abrir corazones en ese momento, crear un espacio de seguridad. No se olviden, respeto, humildad, empatía, compasión. La compasión en salud tiene que cultivarse. Y la compasión empieza por mí. Yo debo ser compasivo conmigo, empático conmigo, compasivo conmigo, para poder volcarlo a otros. Debo ser bueno conmigo. Los invito a leer un poco más de compasión. Esto nos lleva también a mirar otros detalles que nuestros pacientes tienen hacia el final de la vida, o cuando están muy enfermos, o cuando atraviesan momentos de crisis agudas. En general, cualquier paciente que tiene un diagnóstico que impacte en su vida. Debemos aprender de agradecimiento, de perdón, de expresar sentimientos. En salud, debemos crear ese espacio para nuestros pacientes de poder expresar. Eso les ayuda mucho con el dolor, con el sufrimiento de ellos mismos, y a nosotros también nos ayuda, nos enseña con cada uno de esos mensajes. Cuando hablamos del sentido de la vida, pregunto hacia ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es su misión en la vida? ¿La saben? Si hoy nos tocará irnos, bueno, vamos a poner que son las 9 de la mañana o las 10 de la noche. En 2 horas nos dicen, chao, es hora de irnos. Les dejo la pregunta, ¿qué han hecho hasta hoy? ¿Qué han construido? ¿Cuál va a ser su legado? ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? Es para pensar, para que lo lleven. Y los invito también a pensar
en los pendientes. Y en eso piensan nuestros pacientes, en eso piensan los familiares y también el equipo de salud cuando se enfrenta con estos desafíos. Entender que nuestros pacientes, los familiares y el equipo de salud, todos vamos viviendo intensamente hasta el último segundo. Algunos más intensamente que otros porque tenemos la vida o conocemos que nuestra vida es más finita. Los demás vivimos como que no pasara nada porque no tenemos idea de cuándo nos vamos, ¿verdad? Pero esto nos invita a mirar cuáles son las prioridades, nuestras prioridades y mis prioridades. Y entonces hay dos preguntas interesantes. ¿Yo qué pienso con respecto a mi enfermedad, a mi vida, a mi situación, a mi momento en salud? ¿Qué quiero? Y entonces se desliza hacia los extremos de la vida. Voluntades anticipadas. Y eso es parte de la gestión de humanización en salud. Hemos hablado de un tema de compasión. Hemos hablado de un tema de empatía. Y en ese sentido también hablar de voluntades anticipadas. Y respetar las voluntades anticipadas. ¿Qué es interesante aquí? Conversaba esta tarde con alguien y de pronto comentaron, ¿no? Luz, tengo a mi mamá sentada en la emergencia del hospital X 48 horas, con fractura de brazo y no la atienden, no la llevan a hospitalización. Obviamente, los familiares no saben de todos los procesos que hay en nuestros hospitales y de que a veces nos faltan camas. ¿Qué tocaría? Tocaría acercarse, comunicarse, hablar, darle un poco de tranquilidad. Entonces podemos ser empáticos, podemos ser compasivos, a veces con los pocos recursos que tenemos. Una palabra amiga nos ayudaría mucho. Una mano amiga nos ayudaría mucho. Una mirada sincera, frontal, que permite esa conexión. Y entender que la otra persona piensa distinto, está viviendo distinto, tiene otras prioridades. Cuando miramos al paciente, al familiar y al equipo de salud, con esta lámina los invito a mirar su interior, cómo están, a mirar sus pendientes, que hacen que vivan la vida en forma diferente. A veces no nos explicamos algunos detalles, pero cuando vamos conociendo, vamos entendiendo. Entender que no existe el hubiera. Y que para muchos de nuestros pacientes, a veces no hay un futuro muy grande, es mediano, pequeño o muy pequeño. Que valorar nuestra historia es importante. Dejémoslos expresar. Eso significa que habrá momentos en que tengo que acompañar, habrá momentos en que tengo que escuchar, que no puedo ceñirme a un tiempo, que estoy frente a una persona porque somos personas que atendemos personas. Y fíjense ustedes, esta es una misma fotografía en dos momentos diferentes y miren el color del agua y miren los colores que se plantean. Así somos las personas. El arte de la atención es algo que debemos aprender. Nosotros vemos todo el tiempo enfermedad, vemos pacientes complejos, luchamos con el proceso salud de enfermedad. Les dejo una pregunta para ustedes que se la deben contestar en los siguientes 3 segundos. ¿Qué nos inspira la palabra muerte? 3 segundos. Lo que les venga. Es como estar aquí. Bueno, sí, puede haber incertidumbre, puede haber tristeza, puede haber miedo, rabia.
sensación de paz, de desconcierto. La pregunta es, ¿cuál es la invitación que tenemos cuando enfrentamos a la muerte como palabra, como evento muy cercano, como parte de nuestra vida? ¿Qué realmente nos invita a pensar la muerte? Estimados colegas, los invito a pensar. A lo mejor nos invita a mirar la vida, a replantearnos la vida, a valorar las bendiciones que tenemos, los detalles maravillosos que tenemos. Y entonces en salud, ¿cuál es el instrumento? Lo que no debemos olvidar. ¿Cuáles son nuestros instrumentos? Fíjense ustedes. Pueden aumentar, pueden disminuir, pueden no estar de acuerdo. Pero nuestros instrumentos, que no cuestan, que los tenemos todo el tiempo, son nuestros ojos, nuestras manos, nuestra voz, nuestro tiempo. Estar conectados con todos nuestros sentidos, con el paciente en el momento que estamos con el paciente. Por favor, no es posible que un médico nos atienda mirando la computadora, mirando su celular o mirando cualquier otro lado y luego nos extienda una receta o nos diga, ¿sabe que usted necesita una resonancia magnética, una tomografía y ni siquiera nos ha examinado ni nos ha tocado un pelo? Nuestros instrumentos, nuestro ser, nuestra presencia. Para poder estar con nuestra presencia debemos estar en equilibrio nosotros también. No podemos pretender tener tantos problemas, una mochila tan pesada, cargada, con tantos desafíos en nuestra espalda y pretender atender al otro con lo mejor de nosotros. Estamos totalmente invitados a hacer autocuidado. ¿Para qué? Para estar presentes con quien atendemos, para hacer conexión con esa persona de cualquier edad. ¿Por qué? Porque el instrumento soy yo. Así es. Nuestra voz. Es importante tener una voz que entone. Sí, que sea dulce en los momentos correspondientes. Que cuando demos una mala noticia, no es que nos subamos al techo y nos paseemos y lo bajamos, no. Es hablar, pero siendo empáticos y compasivos, con las palabras correctas, con un lenguaje sencillo que todos entiendan. Y no me dejarán mentir, porque cuando a nosotros nos dan una mala noticia, nosotros no, en esos momentos no somos médicos, enfermeras, psicólogos, químicos, líderes, gerentes, presidentes, ejecutivos, no. Somos un común mortal y tenemos la misma incertidumbre, el mismo desconcierto que cualquier persona. Estos son nuestros instrumentos y no cuestan. ¿Qué no debemos olvidar? Cuidar, curar, acompañar. ¿Con qué? Con nuestra mirada, con el silencio, ¿sí? Con ese abrazo fraterno que demuestra amor incondicional muchas veces, porque hay madres, padres que necesitan un abrazo. Hay pacientes que necesitan un abrazo. Con esa palabra amable que sale del fondo de tu corazón, colega. Con un decir, estoy aquí para ti. Tú eres valioso, tú eres valiosa. Estoy aquí para acompañarte. Te escucho y me siento o me paro al costado. Al mismo nivel trato de estar para hacer la conexión. Dispuesto o dispuesta a cumplir deseos, atentos a los mensajes. Recuerdo que atendimos hace poco a un niño en final de vida y quería comerse un sándwich. Obviamente él no podía comerlo, pero ¿cuál iba a ser su experiencia? El olerlo, el verlo, el tocarlo. Así como hay pacientes que te piden una gaseosa, o a lo mejor una copa de vino, no se la tomarán, será la experiencia de tenerla, olerla,
verla. Trabajan los sentidos. Cumplir deseos como llevarlos a la playa, que tenga la mascota que las visite. Son grandes desafíos. Tremendos desafíos, diría yo. Siempre cuidar todos los detalles, pero todo aquello que significan nuestros instrumentos y lo que no debemos olvidar. Es algo que es sencillo para nosotros. Fíjense que no he hablado de tecnología. He hablado de nosotros como seres humanos. De lo que tenemos para ofrecer. Con humildad y con mucho respeto. Hay algo que decía Maya Angelou. La gente se va a olvidar de lo que dijiste, pero jamás de cómo la hiciste sentir. ¿Cierto? Y nuestro César Vallejo, escritor, poeta, periodista, traductor, narrador y docente peruano, decía, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y es que nuestros pacientes, nuestros familiares que acompañan a nuestros pacientes, nuestro equipo de salud, no solamente somos lo que vemos. Tenemos muchas veces historias desgarradoras. Y la gestión-humanización debe tocar a la trilogía en salud. No puede ser solo al paciente, no puede ser solo el familiar. Tiene que ser al paciente, al familiar y al equipo de salud. Darnos un espacio para el autocuidado es muy importante. Darnos un espacio para al final del turno hablar de lo que nos duele, expresar lo que sentimos o llorar también es bueno. La doctora Elizabeth Kubler-Ross decía, mis pacientes no me enseñaron cómo morir, sino cómo vivir. Y nosotros somos seres privilegiados, todo el equipo multidisciplinario en salud, porque tenemos pequeños y grandes maestros todos los días. Solo tenemos que estar atentos con todos nuestros sentidos, ser muy humildes para aprender, ser muy humildes para ser empáticos, para ser compasivos y para dar mucho amor incondicional. Muchas gracias a todos por esta sesión. Yusulpaiki, en quechua, Yuspagara, en aymara, Feichangancie, en mandarín. Este es un tiempo de amor, fe y esperanza, y está escrito en este libro maravilloso, un texto de referencia, un texto para abrir puertas independientemente de la religión, que se llama Biblia. No se olviden, vivan intensamente y expresen. Digan te amo, te quiero, te odio, pero te voy a odiar menos, voy a tratar. ¿Se dan cuenta? Agradezcan por todas las bendiciones que tenemos, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos familia, porque tenemos un trabajo, etcétera, etcétera. Perdonemos. Pidamos perdón. Perdonemos. Y la tercera tarea, perdonémonos a nosotros mismos. Amémonos para poder amar al otro con mucha intensidad. Muchísimas gracias a Salud por esta gran oportunidad y que tengan mucho éxito en Cuidando con el Corazón. Gracias.